Buenos días, hermanos y hermanas. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes en este encuentro de oración, de sanación, de alabanza. Darle gracias a Dios por tantas bendiciones que nos regala. En otro tiempo, cuando estaba recién ordenado sacerdote, vine muchas veces a predicar aquí, aún en este lugar. Y eran encuentros también así como este, de mucha alegría, de mucho entusiasmo. En ese tiempo había un ministerio de música que se llamaba Yeshua. No sé si todavía existirá, pero bueno, y en ese tiempo, bueno, se presta el servicio a Dios. Y como decía la hermana Ingrid, soy sacerdote colombiano. Hace 35 años soy sacerdote, imagínense. En diciembre de este año, en 3 semanas, cumplo 36 años de ser sacerdote. Imagínense, feliz. Y puedo decirles a ustedes que ni un solo día, ni uno solo, me he arrepentido de ser sacerdote. Ni uno solo. Ha sido una alegría. Y a veces les voy a contar este testimonio, esta historia, porque a veces le dicen a uno: Padre, ¿tú cómo llegaste al camino de Dios? ¿Cómo llegaste al camino del Señor? A veces la gente dice una gran predicación, en fin. Bueno, esta enseñanza y la segunda que voy a dar, las voy a grabar y las pondré en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya. Así que algunos podrán tomar nota, pero también si ustedes usan redes sociales, después hablaré al final de ellas, estarán esas predicaciones ahí. Y a veces hay gente que dice: bueno, Padre, ¿tú cómo entraste al camino de Dios? Una gran conferencia, un gran testimonio. Yo le digo: mira, muy sensible, muy sencillo. El 15 de abril de 1977, hace ya ¿cuántos años? 48, 47 años. Yo era un adolescente y resulta que me habían dicho, yo tenía un poco de complejo, porque mis compañeros todos crecían y yo no crecía nada. Y todos mis compañeros del colegio y de la escuela crecían mucho y yo no crecía. Y yo pues me sentía mal, pero me habían dicho que si uno jugaba baloncesto, crecía. Y yo iba todos los días a jugar baloncesto. Y hoy puedo decir: bendito complejo, porque a través de él Dios me llamó. Y el 15 de abril de 1977, que yo estaba jugando baloncesto para crecer, estaba en una cancha de baloncesto jugando, pero yo escuché que al lado de esa cancha aplaudían, y eso se oía sabroso, ¿sí? Los colombianos nos gusta la cumbia, nos gusta el bailoteo, nos gusta la rumba, ¿sí? Yo creo que por eso Dios me puso en la renovación carismática, porque esto es una rumba en Dios. Amén. Pues yo escuché que aplaudían, como estaba escuchando ahora cuando llegué. Escuché que aplaudían, escuché que cantaban, pero yo, pues mi familia católica, buena, tradicional, pero yo no había oído hablar nada ni de renovación carismática, ni de nada de eso. Y resulta que le dije a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de juego: hay como una fiesta, una rumba. Debe haber viejas buenas allá. Pensé. Y nos fuimos para allá.
Y nos fuimos para esa rumba que había. Y yo estaba de tenis shoes, tenía pantaloneta corta, claro, estaba jugando. Cuando llegué a ese lugar, había un sacerdote, el padre Humberto Gómez, que cumple 80 años la próxima semana y le vamos a hacer una reunión, todos los sacerdotes. En su vida él ha sacado 23 sacerdotes. Imagínese usted. Y resulta que cuando yo llegué, wow, la fiesta era una misa. Esa era la fiesta, una misa carismática. Y este sacerdote estaba con su guitarra, él mismo tocando la guitarra, y estaba celebrando la misa, y a su alrededor habían unos jóvenes, uno tocando la pandereta, el otro tocando el güiro, en fin. Y a mí eso me llamó la atención porque yo dije, nunca había visto esto en la iglesia. ¿Qué es esto tan raro? Pero lo que me llamó la atención era la alegría, los cantos. Bueno, era la misa, yo me quedé. Y resulta que en el momento de la paz, todas esas muchachas colombianas, que todas son tan bonitas, todas parecen reinas, ¿sí? Yo vengo de una región de Colombia que se llama Medellín. ¿Sí? Paisa. Y las mujeres allá son hermosas, ¿sí? Miren esta belleza que hay aquí, vean. Pero cuando llegó el momento de la paz, todas esas paisas me abrazaban y me daban besos. Y yo dije, Dios mío, esto está bueno. Este comienzo está bueno. Al final de la misa, se me acercó un joven y me dijo, John Mario, yo soy primo tuyo. Yo, ¿cómo? ¿Cómo primo mío? Yo no te conozco, no sé quién eres. Y me dijo, sí, yo soy primo tuyo. Y a mí de verdad me llamó como la atención porque yo nunca lo había visto. Y me dijo, el sábado, eso fue un miércoles, 15 de abril de 1977, 6:30 de la tarde. Porque uno jamás olvida el día que Dios entra a su vida. Eso uno jamás lo olvida. Y él me dijo su nombre, yo no lo recuerdo, y yo soy primo tuyo, y el sábado en la casa de oración hay un grupo para jóvenes. Y me dio la dirección en un papelito que todavía lo guardo. Todavía guardo ese papelito porque eso cambió mi vida. Y yo al sábado yo quedé como tan emocionado. Y al sábado yo me fui solo para esa dirección. Toqué a la puerta y salió el que dirigía el grupo de oración, que hoy es sacerdote de mi congregación. Y le digo, mira, un primo mío que se llama tal, me invitó a un grupo de jóvenes. Me dijo, bienvenido. Pero después me dijo, ¿cómo se llama su primo? Y yo le dije, fulano de tal, y me dijo, yo no lo conozco, él nunca viene aquí. Nunca viene aquí. Y yo empecé en esos grupos de oración carismáticos y nunca vi a mi primo. Jamás vi a mi primo. Ya hubo cosas tan extrañas ese día. Primero, cuando a mí me dicen, ¿qué te atrajo a ti a la renovación carismática? Yo les digo, a mí me atrajo el canto, los aplausos, la alegría, el gozo. Por eso yo les digo a la gente en la renovación, canten más bonito, canten más alegre, porque eso atrae al camino de Dios. Eso atrae al camino de Dios. Segundo,
la acogida que me hizo la gente y especialmente las muchachas. La acogida, la amabilidad, el sentir que yo me sentía como si me conocieran de hace mucho tiempo. Y yo sentí como que yo era importante. Tercero, una situación difícil personal, digámoslo complejo, digámoslo lo que sea, de sentirme mal conmigo mismo porque no era de la estatura de mis compañeros. Y jugué mucho baloncesto, pero no me sirvió de mucho. O sea que una dificultad, hasta un complejo, me atrajo al camino de Dios. Porque Dios se vale de todo. Dios se vale de todo. Y cuarto, me encuentro, para mí, fue como un ángel. Un ángel que me dijo, soy tu primo, esta es la dirección donde puedes ir al grupo de jóvenes. Y yo vuelvo a repetir, jamás volví a ver a ese primo. Y cuando iba a ciertas reuniones familiares preguntaba, ¿hay un primo que se llama así? No. Y fue para mí tan extraño porque nunca lo volví a ver, ni volví a saber de él. Y es que Dios tiene caminos inesperados. Y cuando a mí me preguntan, vuelvo a repetirles, ¿qué te atrajo al camino de la renovación? Yo digo, la música, los aplausos, la acogida, la amabilidad de la gente. Sean amables en la iglesia. A veces yo les digo a mis hermanos sacerdotes, los sacerdotes a veces somos tan agrios que es un milagro que la gente vuelva a la iglesia. Porque tenemos lo que decía el Papa Francisco, cara de limón y sabor a limón, de amargura. Y luego una intervención de Dios que yo nunca entendí. Y también una dificultad personal. Y es probable, mis hermanos, mis hermanas, que también a ustedes Dios les haya llegado de manera inesperada. Estoy completamente convencido que la mayoría de la renovación carismática recuerdan el día, la hora, el momento en que Dios lo llamó. Porque eso uno no lo olvida. Ese día la vida de uno se parte en dos. Yo no era ni drogadicto, ni era alcohólico, ni era borracho. Yo era un muchacho común y corriente. Porque a veces también yo escucho a la gente decir, si no es alcohólico, drogadicto, borracho, prostituto, prostituta, el testimonio no sirve. Yo era un muchacho de familia común y corriente. Éramos católicos, un muchacho chiquito. Y era de una familia católica buena, tradicional, de un papá hermoso, de una mamá hermosa, de unas hermanas fastidiosas, y de una familia normal, porque es que a veces, vuelvo a repetir, si no es alcohólico, si no es drogadicto, si no es prostituto, si no es prostituta, si no es... No, yo era una persona normal, un joven normal. Y ahí me llamó Dios, en la normalidad de la vida. Porque Dios muchas veces lo llama, a veces yo una vez le escuché a una señora decir, ay, yo hubiera querido ser drogadicta para tener un buen testimonio. Anda, Dios mío bendito, no tienes que ser drogadicto o drogadicta. Tienes que ser simplemente una persona que Dios quiera usar. Y a veces la gente le dice a uno, y termino con esto mi testimonio personal, ¿y a usted por qué le dio ser cura, padre? Y yo les digo, mira, yo jamás pensé ser sacerdote. Jamás. Mi madre tenía un sueño para mí, mi padre tenía otro, y yo tenía otro muy distinto.
Pero yo jamás había pensado ser sacerdote. No me parecía ni bueno ni malo. Yo iba a la misa, pero no veía que eso era para mí. Y bueno, un día estábamos en un retiro de la Renovación Carismática. Y era un retiro grande, así como este tal vez. Y en el momento de la oración, de la adoración al Santísimo, yo estaba decidiendo a qué iba a estudiar. Y resulta que en la oración me vino a la mente una pregunta. Y la pregunta que me vino fue esta: ¿y por qué no sacerdote? Solamente. La pregunta que me vino fue esta: ¿y por qué no sacerdote? Porque pienso que Dios en ese momento fue tan respetuoso, tan caballeroso, porque en ese momento Dios me hizo una pregunta: ¿y por qué no sacerdote? Ya que estás decidiendo si ser médico, si ser abogado, si ser ingeniero, si ser lo que fuese, ¿y por qué no sacerdote? Porque Dios llega al corazón sin violentar, porque Dios es respetuoso. Y resulta que ese día yo me dije a mí mismo, de veras, ¿y por qué no sacerdote? ¿Por qué no? Bueno, y aquí estoy. Después de 35 años de sacerdocio, 10 años de seminario, aquí estoy. Sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia y sirviendo al Señor y a la iglesia desde la Renovación Carismática Católica, que yo creo que es una bendición para la iglesia. Así que, mis hermanos, no es nada espectacular, pero es el paso de Dios por la vida. Y también tú tienes tu propio paso de Dios por tu vida. Lo único que tienes que hacer es abrir los oídos y abrir el corazón. A mí no me habló Dios a través de una nube, no fue un mensaje, no, en un momento de oración me dijo: ¿y por qué no sacerdote? Y en otro momento de mi vida escucho unos aplausos que me atraen. Punto. Porque Dios actúa a través de formas maravillosas, pero Dios también actúa a través de formas sencillas, cotidianas, simples. Ahí es donde Dios quizás más le gusta actuar. Al Señor, que a cada uno de nosotros nos ha llamado, démosle un fuerte aplauso. Y que viva Jesucristo, que viva el Rey de Reyes, que viva la Virgen María, y que viva la Iglesia Católica, y que viva la Renovación Carismática Católica. Bueno, hermanos, nos reunimos hoy para hablar también de cómo entrar en proceso de sanación. Miren, utilizo la palabra proceso. ¿Cómo entrar en proceso de sanación? Y la primera reflexión, voy a tener esta reflexión y luego voy a tener la segunda, es ¿cómo entra la enfermedad en el mundo? ¿Cómo entra la enfermedad en el mundo? Ese es el tema que me han asignado. ¿Cómo entra la enfermedad en el mundo? Ahora bien,
Yo quisiera, en primer lugar, decirles a ustedes que para la Iglesia Católica es muy claro que el pecado es el origen de todos los males de la humanidad y del ser humano. Que el pecado es el origen de todos los males de la humanidad y del ser humano. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque si decimos que el pecado es el origen de todos los males de la humanidad y del ser humano, ¿qué es el pecado? Y está muy claro en la Biblia, especialmente en el comienzo del libro del Génesis, que el pecado es el deseo que tenemos los seres humanos de volvernos independientes con respecto a Dios. Ese es el pecado. La raíz profunda del pecado es ese. Una vez mi madre, que murió hace ya 9 años, yo llegaba todos los días a almorzar con mi madre, todos los días. Resulta que una vez yo llegué a mi casa y encuentro que a mi madre le gustaban mucho las plantas. En esa región de Colombia, en Antioquia, se cultivan mucho las orquídeas. Y ella tenía muchísimas orquídeas de muchos colores. Pero cuando llegué, una de esas plantas tenía una hoja mala. Llego y me dice mi madre: John, mira qué raro que esta planta tiene una hoja mala. Vamos a cortarla. Al otro día, a los 2 o 3 días, llego de nuevo a la casa y veo que la misma planta tiene otra hoja amarilla dañada. Y mi madre me dice: mira, qué raro, la planta tiene otra hoja dañada, otra hoja descompuesta. Trae la tijera, la corta. Y así como 3, 4 hojas. A la semana siguiente vuelvo otra vez y la misma situación. Y mi madre, que era sabia, me dice: mijo, yo creo que el problema no está en las hojas. Yo creo que el problema está en la raíz, porque cortamos una hoja y otra hoja. Yo creo que el problema está en la raíz. Entonces sacamos la planta de la maceta, donde estaba sembrada, de la canasta donde estaba sembrada, y efectivamente la planta no tenía un buen, la maceta no tenía un buen orificio para desaguar, entonces la raíz estaba pudriendo, entonces tenía gusanos, entonces la tierra estaba hasta oliendo a podrido. Entonces mi madre dijo: cambiemos la planta a una nueva maceta, a un nuevo lugar, ¿cómo le dicen ustedes? A una nueva matera, también nosotros le decimos así. Yo complicándome y ustedes le dicen así. A una nueva matera, y resulta que la cambiamos, le pusimos tierrita nueva, le echamos agüita, el agua corrió bien. Y a la semana la planta estaba dando hojas nuevas.
¿Y por qué les cuento esta historia, mis amigos, mis amigas? Porque hasta que uno no descubra la raíz, seguirá cortando hojas. Y perdónenme lo que les voy a decir. La mayoría de los católicos, cuando nos confesamos de las hojas dañadas, no de la raíz. Y por eso es que la gente, cuando se va a confesar, dicen los mismos pecados de la primera comunión. El señor, la señora tiene 60 años, pero se confiesa cada mes de los mismos pecados de la primera comunión, que son: me enojo, digo malas palabras, peleo con mi mamá, ya no pelea con la mamá, sino con el esposo, con la suegra, con la tía, con la prima, pero es lo mismo. Hasta que uno no descubra la raíz, no comenzará a tener hojas nuevas. Y la raíz del pecado es no querer depender de Dios. Porque en el libro del Génesis, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? No querer depender, desobedecer. El pecado de Adán y Eva no fue comer un fruto. El pecado de Adán y Eva fue en el fondo decir: ¿y por qué Dios nos tiene que decir a nosotros lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y por qué Dios a nosotros nos tiene que decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y eso se llama orgullo, desobediencia, y eso se llama soberbia. Y ustedes y yo no reconocemos muchas veces cuál es el origen de nuestro mal. ¿Cuál es el origen, mis hermanos, del mal del mundo de hoy? El origen del mal del mundo de hoy. Ustedes y yo estamos viendo unas cosas tan terribles en el mundo de hoy. Los colombianos le enseñamos al mundo una cosa terrible: el sicariato, la siembra de la coca, los carteles. Y los mexicanos, que son tan inteligentes, nos aprendieron y se graduaron en más maldad. Porque ustedes y yo sabemos que hay una maldad en el mundo de hoy terrible. Cada vez nos sorprendemos más de la maldad de la que somos capaces los seres humanos de hoy. ¿Y cuál es el origen del mal? Porque yo a veces escucho decir: eliminemos a los malos. En Colombia una vez salió una publicidad que decía: los buenos somos más. A mí me parecía terrible esa propaganda. Los buenos somos más. ¿Y qué hacer con los que no son tan buenos? O los que no son, o los que nosotros creemos que son malos. La sociedad piensa: si elimino a los malos, el mundo mejora. Y resulta que la Biblia nos dice que el problema no está en la gente que consideramos mala, sino que el problema está en el corazón del ser humano. Lo que está malo, lo que está descompuesto, la raíz del mal es mi pecado. Esa es la raíz de todos los males. ¿Y en qué consiste
el pecado, no necesito a Dios. Puedo construir mi vida sin Dios. No necesito quien me diga lo que es bueno y lo que es malo. Eso que la iglesia llama pecado original. Es decir, eso que hicieron nuestros primeros padres, que nos heredaron también a nosotros. Ese deseo de yo puedo construir mi vida por mí mismo. Yo puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ejemplo práctico. Hay grupos que le dicen a la mujer, mujer, tú decides sobre tu cuerpo. Nadie te puede decir si abortar es bueno o malo. Porque como dice una paisana mía, las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Y entonces, mujer, tú eres la que decides porque tu cuerpo es tuyo. Tú eres la dueña de tu cuerpo. Parte de un principio falso. Mi paisana y este pensamiento. Parte de un principio falso. Tú no eres dueña de tu cuerpo. Ni el hombre es dueño de tu cuerpo. Ese antagonismo entre el hombre y la mujer no es bíblico. Y ese enfrentamiento, tú no eres dueña de tu cuerpo, ni el hombre es dueño de tu cuerpo. Dios es el dueño de tu cuerpo. Cuando empiezas con un principio equivocado, las consecuencias serán equivocadas. Por lo tanto, mis amigos, el pecado es el deseo de construir una historia sin Dios. No necesitamos a Dios. Nosotros hemos construido un mundo autosuficiente, perfecto. Tenemos dinero, tenemos casas bonitas, tenemos salud algunas veces. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero tenemos un mundo perfecto. Que nadie me toque. Si toco a alguien, me lavo las manos. Tenemos un mundo perfecto. En ese mundo perfecto no cabe Dios. En ese mundo perfecto no hay espacio para Dios. Porque yo trabajo. Yo soy inteligente. Yo me basto a mí mismo, a mí misma. Yo decido lo que quiero hacer. No necesito que otro, que es Dios, me diga cómo administrar mi vida, mis bienes, mi sexualidad, mis amores, mi matrimonio, mi proyecto de vida. Porque yo solo me autodetermino. Ese es el pecado. El pecado. Todo lo demás, perdónenme lo que les voy a decir y si les molesto les pido disculpas. Todo lo demás de lo que ustedes y yo nos confesamos son hojas marchitas como la planta de mi madre. Pero en realidad, el problema es la raíz. Y lo que está malo es la raíz. Y una planta con raíz podrida no puede dar hojas nuevas bonitas. Y una planta con raíz descompuesta no puede dar ni hojas, ni flores, ni frutos buenos. El problema está en la raíz. ¿Cuál es la raíz?
el no depender de Dios. No quiero depender de Dios. ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque no quiero depender de Dios. Yo solo me manejo, yo solo me autodetermino. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. A mí que no me venga un señor sacerdote que dice hablar de parte de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Yo solo lo decido. El deseo de autodeterminación. Igualitos a Adán y Eva. Parece que en lo fundamental los seres humanos siempre somos iguales. ¿Cuál es el origen del desbarajuste de nuestro corazón? ¿Cuál es el origen de nuestros males? Llámense problemas psicológicos, físicos, sociales. ¿Cuál es el origen? El deseo del ser humano de no depender de Dios. Y eso se llama pecado. El deseo de no depender de Dios. Y eso se llama pecado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa palabra no nos gusta. Pecado yo no, porque yo soy del grupo de oración. Pero es que el pecado es ese deseo del ser humano de decir, yo me mando. Aquí manda mi bolsillo. Aquí manda mi deseo. Aquí manda mi manera de pensar. Y eso se llama pecado. Y saben una cosa, mis hermanos, ese es el origen del mal. No hay otro. El deseo de construir una sociedad, el deseo de construir un mundo, el deseo de construir una familia sin Dios. No necesito a Dios. Y si nos preguntamos, ¿por dónde entra el mal al mundo? Entra por la realidad del pecado, por el deseo tuyo y mío de autodeterminación. No necesito de Dios. Yo solo sé lo que es bueno, que en el fondo es orgullo. Y los seres humanos somos muy orgullosos. Yo solo decido. Pues mis hermanos, ese es el origen del desajuste de la sociedad. Podemos tener todos los autos que queramos, toda la ropa que queramos, todas las seguridades que queramos. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que todas esas seguridades externas a veces nos dicen, no necesito de Dios. Y mira tu vida, y mira tu familia, y mira tu vecindario, y mira tu hogar, y encontrarás que el origen de los males es, sacaste a Dios de tu vida. Y por ahí te entró la enfermedad, te entró el mal. Ahora vamos a hablar, tampoco vas a decir, si yo tengo una enfermedad, entonces es porque saqué a Dios de mi vida. No, vamos despacio. Pero tenemos claro que el origen de nuestros males provienen de darle a Dios un no. No te necesito. No me haces falta. No eres determinante en mi vida. Así tengas una imagen de una cruz arriba de tu cama, así tengas la última cena en el comedor,
así te eches la bendición al salir de tu casa. Tú y yo no le hemos dado a Dios ese lugar primero. En segundo lugar, además de este origen, te quiero decir lo siguiente. Dios nos ha creado. Dios nos ha creado. Pero, escúchame esto que te voy a decir. Nos creó frágiles. Dios nos creó frágiles. Somos seres humanos, no ángeles. Dios nos creó frágiles, carnales. ¿Qué quiero decir con eso? Somos carne, frágiles, débiles. Así nos creó Dios. ¿Y por qué nos creó así? Porque crearnos así es una forma de hacernos dependientes de Él, para que no nos olvidemos de Él. Y cuando me preguntaba, a raíz de esta conferencia, reflexión, ¿cómo entra la enfermedad en el mundo? También tengo que decirme, soy un ser que se enferma. Soy un ser que se deteriora. Por más intentos que hagas de mantener tu rostro bello, se envejecerá. Te puedes echar todas las cremas, se las voy a decir porque mi madre me las hacía comprar para ella, de Lancôme, de Clarins, de Clinique, porque mi mamá murió de 86 años, arrugadita como una pasita. Y yo le decía, mami, ¿para qué tantas cremas? Me decía, y a mí las más finas, no me vas a traer ordinarias. Y yo le decía, mami, pero una vez le dije, mami, pero es que está tu piel ya envejecida. ¿Y saben qué me respondió? Mi hijo, usted no se meta. Eso, usted no se meta, usted solamente tráigalas. Y me dijo, primero muerta que enterrada. Tranquilo, todo tiene su momento. Óiganme, ustedes y yo, desde que nacemos, comenzamos a morir. Todos los días morimos un poquito. Y todos los días nos deterioramos un poquito. Todos. Y esa realidad, ustedes y yo, la tenemos que aceptar. Somos seres frágiles. Somos seres frágiles. Yo tengo 64 años. Pero ¿saben una cosa? Cuando pienso, digo, en mi juventud, digo, pero si eso fue ayer. Eso fue ayer. O sea, el tiempo pasa, vuela. No soy un joven. Y tengo que aceptar mi realidad. Tengo canas. Hay cosas que me cuestan. Tengo que aceptar el deterioro de mi cuerpo. Porque Dios me ha creado frágil. Dios me ha hecho
frágil. Dios me ha hecho deleznable. Soy criatura. Eso a los seres humanos de hoy nos cuesta. ¿Por qué? Porque a los seres humanos de hoy nos han metido en la cabeza, sobre todo esos coaching, que hoy está el mundo lleno de coaching. Tú eres poderoso. Tú eres grandioso. Estoy de acuerdo. Tú eres victorioso. Sí. Tú todo lo puedes lograr. Estoy de acuerdo. Tú eres invencible. Sí. Y eso es un lenguaje que el mundo de hoy bombardea constantemente sobre el ser humano. Eres poderoso. Eres grandioso. Eres extraordinario. Estoy de acuerdo. Y luego viene, y eres débil. No. Y eres pecaminoso. No. Y eres frágil. No. Nada más piense en lo que usted siente. Está usted en dieta y lo que siente frente a un delicioso pastel. Ay, ay, ay. Y todo el cuerpo le dice, tómalo, cógelo, agárralo. Es tuyo porque tú eres invencible. Es tuyo. Hermanos, hermanas, hay una realidad. Soy frágil. Soy débil. Soy un ser que se enferma. Soy un ser frágil, débil. Soy un ser que también comete errores y tengo que aceptarlo. Es decir, tengo que aceptar mi realidad. Y si usted no quiere aceptar su realidad, mire una foto de cómo era usted hace 10 años. Uno dice, Dios mío, ¿aquí qué pasó? Te puedes echar la Lancôme, las Clinique, las Pons, la Cetaphil, que quieras encima y te protege mucho. Hey. Pero aparece la arruguita porque aparece. Aparece la canita porque aparece. Eso no está mal. Si te las puedes tapar, tápatelas. Si te puedes cubrir la arruguita, arrúgatela. Como una vez que fue una señora a la emisora, yo le voy a contar después lo que yo hago. Y esa señora me dice, padre, es que yo llevo 2 años en tratamiento psicológico. Yo le digo, está bien, ¿cuál es el problema? Y me dice, es que me dicen que mi problema es que no acepto mi realidad. Y yo le digo, está bien, vamos bien. Y me dice, y yo he descubierto, después de 2 años de tratamiento psicológico, donde me he gastado más de $25,000, he descubierto que mi problema es que yo no estoy contenta con mi busto, con mis senos. Entonces, me voy a hacer operar. Y yo quiero que usted me diga si debo hacerlo o no. Y yo le dije, doña, vea, si usted después de gastarse $25,000 cree que se arregla su autoestima poniéndose unos senos más grandes, y si usted va donde un buen médico y no pone en riesgo su vida y todo, y usted cree que con eso soluciona eso, pues doña, hágalo. Le dije yo no tengo problema, la iglesia no tiene problema con eso.
¿Es verdad? Bueno, como a los 6 meses llegó la señora. Pero mire, no cabía por la puerta. Era una cosa impresionante. Yo cuando la vi le dije, doña, pero a usted no solamente le levantaron la autoestima, le levantaron todo, pero ¿de qué manera? Dios mío, muchacha, ¿qué te has hecho? Mira. Y viene y me dice, padre, sigo con la autoestima baja. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué se irá a levantar esta? Pero mira, el problema no es ese. Yo creo que yo cometí un error, porque yo le dije que no había problema, y es verdad que no hay problema, pero no le insistí lo suficiente, que ese no era la raíz de su problema. Yo la dejé gastar mucho más. Y ahí sí le dije, mira, el problema no está en eso. ¿Quién es Dios para ti? La muchacha iba a la iglesia. Pues Dios es el que yo todos los domingos vengo a adorar. Pero Dios es tu Señor. Jesús es tu Señor. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Redentor. ¿De qué me está hablando, Padre? Esa era la raíz. Y ella cortó una hoja, según el análisis que le hicieron, pero el problema seguía existiendo, porque el problema estaba en ella, en su interior. Uno, en una ruptura con Dios, aunque iba a misa los domingos. 2, en una no aceptación de su realidad. Yo acepté en un retiro que yo era chiquito. Ya, ¿cuál es el problema? Acepté eso. No soy alto, soy chiquito. ¿Y cuál es el problema? Así me hizo Dios. Cuando llegue ante Dios le voy a decir, te perdono por haberme hecho chiquito. Pero ¿cuál es el problema? No aceptarme, no quererme, y no quererme como soy. Acéptate y quiérete como eres. Esa es la raíz. Pero si yo no acepto mi realidad, soy un cuerpo, porque en la Biblia yo no tengo cuerpo, yo soy un cuerpo. En la espiritualidad bíblica yo soy un cuerpo espiritualizado y un espíritu corporeizado. Soy cuerpo. Tengo que aceptarme como soy. Pero no aceptarme, quererme, querer mi deterioro, querer mi debilidad. Y querer mi debilidad es, bueno, antes de la oración final, les cuento una historia. Hace 2 años, 2 años y medio, empecé a tener un problema en la columna. Delicado. Y resulta que me descubrieron que la columna estaba desviada, que tenía 3 hernias, que el nervio ciático estaba fregado, dañado. Y uno va donde el médico, ¿y qué le dice a uno el médico? Padre, eso es por la edad. Porque todo es por la edad. Bendita edad. Bueno, yo me hice
después de consultar 1, 2, 3 médicos, me hice operar de la columna. Acepté que ya no era fuerte en esa área como antes, que ya no era fuerte como antes. Y me costó aceptarlo. Y me costó aceptar que hay ciertas cosas que ya no puedo hacer. Por ejemplo, después de la operación, que fue maravillosa, en la otra enseñanza les contaré unas cosas simpaticísimas que viví el día de la operación, me dijo el médico, si tú quieres que esta operación se mantenga en su estado óptimo, tienes que cumplir 3 cosas. Primera, no te puedes subir de peso. Y miren cómo estoy, parezco un atleta. Pero estoy en el límite, pero me cuido. Segundo, no puedes levantar cosas pesadas. Y yo, bueno, siquiera no tengo nieto. No puedo levantar cosas pesadas. Me encanta la jardinería, me encanta arreglar cosas. No puedo ya. No puedo. Cuando viajo ya, viajo con una maletita pequeña. Además que mi ropa es pequeña. Pero no puedo viajar ya con una maleta grande. Antes viajaba con libros que he escrito y ya no. Y tercero, tienes que hacer deporte. Piscina y natación. Al otro día compré bicicleta. Porque yo me cuido. Porque yo soy criatura de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero aceptar que ya tenía limitaciones fue muy duro. Fue muy difícil para mí. ¿Cómo comienzo? Porque la segunda enseñanza es cómo manejo mis debilidades. Primero, acéptate con tus dificultades, con tus límites. Acéptate. Ahora no me vayan a decir, es que, padre, me salieron canas y yo me las tapo. Eso no hay problema. Pero acepta que tienes una limitación. Yo no tenía canas el día que cuando mi madre murió, a los 6 meses me salieron las canas. El dolor me salió por ahí, porque cuando uno tiene un dolor, por algún lado sale. Cuando uno tiene un dolor, por algún lado sale. Mis hermanos, ¿por dónde entra el mal y la enfermedad? Primero, por el pecado. Segundo, por no aceptar mi realidad, mis circunstancias, mis limitaciones. Después me decían a mí, pero ¿cómo jugaba basquetbol si todos los basquetbolistas eran grandísimos? Y yo dije, yo me les metí entre las piernas. Todo tiene sus valiosas cosas. Bueno, mis hermanos, pongan las manos sobre las rodillas, por favor. Vamos a tener un cantico. Pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, por favor. Pongan las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Y en este momento, mis hermanos, quiero invitarles a ustedes a que cada uno de nosotros en este momento le digamos a Dios,
quiero reconocer, oh Dios, mi pecado, mi limitación. Y de una manera especial, oh Dios, en esta mañana quiero reconocer que te he sacado a ti de mi vida. Aunque yo lleve en el grupo de oración 20 años, todavía no te doy a ti el primer lugar. Todavía no te doy a ti el primer puesto en todo. Y en este momento, mi Señor, yo quiero decirte, Jesús de Nazaret, perdona mis errores, mis pecados, mis debilidades, pero sobre todo, Señor, perdona la raíz de mi mal, es decir, el no darte a ti la dirección total de toda mi vida. El no darte a ti, Señor, la dirección total de mi existencia. El no darte a ti, Señor, la dirección total de mi vida. Jesús, perdóname porque te he sacado de mi vida. Muchas veces de una manera disimulada. Muchas veces de una manera que yo mismo no me doy cuenta. Te he ido sacando, Jesús, de mi vida con excusas válidas. Ya tengo edad para ir a la iglesia. Con excusas válidas me siento hoy indispuesto, indispuesta. Con excusas válidas, ese sacerdote no me gusta. Con excusas válidas, no tengo quien me lleve. Pero hoy, Señor, quiero decirte, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis debilidades, perdona mis equivocaciones, oh Dios. Perdona, oh Dios, que te he sacado de mi vida y no te he dado a ti el primer lugar en todo. Sube